Sean todos bienvenidos a esta cuarta sesión de esta anualidad 2024 en nuestro ciclo de videoconferencias Perspectivas Archivísticas. Les agradecemos enormemente su interés que han mostrado los asistentes para acompañarnos y escuchemos el día de hoy a una colega, historiadora, archivista y enamorada de los acervos que resguardan la memoria documental de nuestro país. Pues bien, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Gloria Jaciel, Gracia Cárdenas. Antes de escucharla, vamos a conocer un poco más de su trayectoria. Nuestra colega Gloria es licenciada en Historia. Realizó sus estudios en la Universidad de Sonora. Obtuvo mención honorífica por su tesis Vagancia, Vida y Visión Jurídica, Sonora 1857-1867. Fue becada como alumna por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, en el proyecto Espiritualidad, Misión y Memoria Histórica en las Crónicas Jesuitas y Franciscanas de la Nueva España, siglo XVIII. Dentro de su carrera profesional se especializó en archivística, específicamente en preservación y conservación documental, con formación en el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Además, ha tomado diferentes cursos y talleres relacionados a este rubro. Actualmente estudia la licenciatura en Derecho y es miembro activo en la Red de Archivistas del Estado de Sonora. Además, es la responsable del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Sonora, siendo este último cargo el que nos unió el año pasado, Jaciel, sí, que tuvimos la oportunidad de coincidir en el Estado de México. También es importante destacar que ha sido una asidua seguidora de este ciclo de videoconferencias. Te agradezco muchísimo, estimada Gloria, que hayas aceptado nuestra invitación y el día de hoy Gloria nos va a hablar sobre el acceso a la información en los archivos históricos. Nuevamente bienvenida y te cedo el micrófono, Gloria. Muchas gracias. Pues primero, buenas tardes y quisiera agradecer a ustedes, ¿no? El Archivo Histórico del Poder Judicial de Michoacán. Me parece increíble toda la gestión que hacen para traernos, bueno, mes con mes, pláticas, ¿no? Relacionadas a los archivos. Y pues bueno, muy agradecida de que se me brinde este espacio. Y pues bueno, en esta edición les hablaré del acceso a la información en archivos históricos. Voy a proceder a compartir la exposición. Bien. Un momento. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Yes. Muy bien, perfecto. Bueno, quisiera iniciar desde este punto, ¿no? Del acceso a la información a archivos históricos, definiendo qué es el acceso a la información. Pues bueno, el acceso a la información lo podríamos definir como un derecho humano, de hecho está, bueno, en nuestra Constitución, y, por ejemplo, aquí el artículo 6º establece que toda persona tiene derecho al acceso a la información plural, oportuna, así como buscar, recibir, difundir información, ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. De este mismo artículo constitucional se desprende la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, ¿no? Que nos habla en su artículo 4º que es un derecho humano el acceso a la información pública
y pues bueno, el acceso a la información y comprender el solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir toda la información generada, obtenida, adquirida y transformada en posesión de los sujetos obligados. Esta, pues bueno, es pública y debe ser accesible a cualquier persona en términos de lo que establezca la ley. También, pues bueno, el artículo 6º de esta misma ley nos habla que el Estado debe garantizar el efectivo acceso a toda persona a la información en posesión de cualquier entidad u órgano de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, ¿no? En este caso, Gloria, ¿se fue el audio? sí, bueno, voy a continuar con la última parte, referente al artículo 6º de la Ley General de Transparencia, que pues bueno, nos habla de que se debe garantizar, el Estado debe garantizar el efectivo acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, ¿no? Entonces, en este punto, nos habla, pues bueno, de que como órganos que dependen del gobierno, pues bueno, que recibimos recursos públicos, tenemos... Gloria, otra vez se fue el audio. Muy bien, ya hice aquí una configuración, esperamos que no se vaya el audio, voy a estar atenta. Gracias. Gracias. Bueno, conforme a lo que señala, ¿no? Claramente, pues bueno, somos un sujeto obligado y en ese sentido tenemos la obligación de garantizar el acceso a la información. ¿Y cómo lo vamos a garantizar, no? Ya entrando en los archivos históricos, ¿qué es lo que nos compete según la ley, no? Pues como, bueno, ya lo mencioné, garantizar el acceso a la información por medio de la consulta documental. Esa es nuestra forma, ¿no? de garantizarla. Aquí quiero aclarar que entendemos por acceso a la información en la consulta documental, porque me llegaron a comentar, ¿no? que a veces dentro de los organismos se puede tener muy línea, ¿no? La brecha entre qué es transparencia, qué es acceso a la información, qué son datos abiertos. Pues bueno, las diferencias es que transparencia es todo lo que nosotros tenemos que, digamos, de rendir cuentas en el sentido de nuestras acciones, es decir, de los documentos que nosotros generamos. Por ejemplo, en un archivo histórico, pues es, digamos, todo el ejercicio de nuestras funciones. Y en el caso, por ejemplo, del acceso a la información por medio de la atención a la consulta documental, pues es toda la documentación con la que nosotros, bueno, estamos resguardando, ¿no? En este caso, pues bueno, es el servicio oportuno, libre y gratuito en la que cualquier persona pueda acceder a la información que está, ¿no? en nuestra posesión. Pues bueno, siguiendo con esta línea, con esta temática, ¿cómo garantizamos el acceso a la información en los archivos históricos? Lo podríamos poner, ¿no? en 3 grandes puntos, que son por medio, pues bueno, de la organización y conservación de los documentos. De esto, bueno, nos habla el artículo 32, fracción primera de la Ley General de Archivos, que nos dice que los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tenga las siguientes funciones: recibir transferencias secundarias, organizar y conservar los expedientes bajo su resguardo. Otro de los puntos también que marca la ley es la identificación y descripción de los documentos. Esto, pues bueno, se establece en el artículo 32, fracción cuarta y artículo 40, que nos dice que el archivo histórico deberá colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de instrumentos de control previstos según la ley. Y en el caso, por ejemplo, el artículo 40 nos habla de que estamos facultados como archivo histórico
de elaborar instrumentos de consulta que permitan la localización de documentos resguardados en nuestros fondos, ¿no? El último de los puntos, pues bueno, es el procedimiento de consulta, que estos sean adecuados, y de esto nos habla la ley en los artículos 32, fracción segunda y tercera, y el artículo 39 de la Ley General de Archivos. El primero, pues bueno, nos habla que los servicios de préstamo y de consulta al público, así como de difundir el patrimonio documental. La fracción tercera habla de establecer procedimientos de consulta de los acervos que se resguardan, y el artículo 39 nos habla de que el procedimiento de consulta de los archivos históricos deberá siempre facilitar el acceso al documento original, la reproducción integral y fiel del documento, siempre que, bueno, no afecte al mismo, ¿no? Podríamos decir que la misma ley nos va dando, digamos, la guía o el camino para poder garantizar este acceso a la información. Ahora bien, pues bueno, quisiera hablar de cómo hemos implementado estos 3 puntos en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Sonora. Y bueno, antes de hablar de esto, quisiera contextualizarlos un poco, ¿no?, de nuestro archivo. El archivo, pues bueno, como cualquier otro, cuenta con archivos de trámite. En nuestro caso, pues son los archivos jurisdiccionales, es decir, los archivos de juzgado, de los tribunales, un archivo de concentración y un archivo histórico. Pues bueno, tiene un fondo histórico. Nuestras fechas extremas son de 1785 a 1954. El mayor volumen documental que tenemos es del siglo XIX, en las materias penal, civil y de correspondencia. Y tenemos 36 series documentales, 3.649 legajos y más de 100.000 expedientes aproximadamente. Adicional a esto, también quisiera hablarles un poco de cómo nace, ¿no?, el área histórica del Archivo General del Poder Judicial. Inician labores en el año 2018 gracias a la gestión del titular que se encuentra actualmente. A partir de esto, pues bueno, nosotros iniciamos con nuestros procedimientos, empezamos a organizar la documentación y a establecer criterios, por ejemplo, de conservación física de los documentos, y lo más importante que podría mencionar, a identificar la documentación del fondo, es decir, a identificar qué tipo de información tenemos. En nuestro caso particular, como ya lo mencionaba, el archivo histórico pues inicia labores en el año 2018, pero el fondo histórico es muchísimo más viejo, debido a que, pues bueno, el fondo histórico está en el Archivo General desde el año 2000. En ese año se recibió una transferencia secundaria de documentos con valor histórico desde el Archivo General del Estado, porque, pues bueno, anteriormente el Poder Judicial del Estado de Sonora no contaba con un archivo histórico ni con un archivo de concentración, y la documentación era remitida, como lo marca la ley, al Archivo General del Estado. Cuando se construye el edificio del Archivo General del Poder Judicial, es transferida esta documentación. Lamentablemente, en el año 2000 no se registraron, ¿no?, la transferencia secundaria, no había instrumentos de identificación, no se registró, ¿no?, esta actividad, y desde el año 2000 hasta el año 2018, cientos de investigadores fueron a consultar el archivo, ¿no? Entonces, podríamos decir que existía un fondo histórico sin un área de gestión histórica y sin un verdadero, ¿no?, archivo histórico con todos los instrumentos de consulta. Más adelante, pues bueno, les hablaré de las actividades que tuvimos que implementar para poder atender estas problemáticas, ¿no?, y garantizar, ¿no?, el acceso a la información. Pero antes de esto, quisiera hablarles de los plazos de resguardo y las vigencias documentales.
que a nosotros nos aplican, ¿no? Como archivo judicial. En este caso, pues bueno, está claro que las vigencias y los plazos son establecidos por el catálogo de disposición documental desde la unidad productora, es decir, desde el archivo de trámite, pero en este caso particular tenemos que tener en cuenta el artículo 36 de la Ley General de Archivos, porque nos habla, pues bueno, de que los documentos históricos son fuentes de acceso público. Es un dato muy importante. Son fuentes de acceso público. Todo lo que va a pasar a un archivo histórico no puede ser, digamos, clasificado como reservado, como confidencial. Y este mismo artículo marca que los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad de la materia, que se hayan determinado con valores históricos y que estos, bueno, se deben de mantener conservados en un archivo de concentración por un plazo de 70 años, a partir de su fecha de creación. Entonces, pues bueno, ¿qué son los datos personales sensibles, ¿no? Son aquellos, pues bueno, que refieren a la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a la discriminación o conlleve un riesgo a las personas implicadas de manera objetiva, más no limitativa. Se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos de origen racial o étnico, estado de salud, presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, y opiniones políticas y de preferencia sexual. Este punto, pues bueno, de los datos sensibles es muy importante porque en nuestro caso contamos con documentos, pues por ejemplo, juicios penales, expedientes que son por heridas, por lesiones, que en muchos de los casos revelan el estado de salud de los implicados, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro una fotografía de un documento que contenía una radiografía por un caso de heridas. Entonces, pues nos revela, ¿no? El estado de salud de la persona. También otro de los juicios, ¿no? Son los intestamentarios, los testamentarios que revelan, pues bueno, la información genética de las personas. En nuestro caso, pues bueno, nos hemos topado con documentos que contienen afiliaciones sindicales, afiliaciones políticas, y de hecho, pues bueno, tenemos un caso muy famoso a nivel nacional de unos asesinos seriales que revela, por ejemplo, cuestiones de preferencias sexuales, ¿no? Este documento todavía no es público, todavía no cumple su plazo de 70 años, por eso, pues bueno, todavía no puede darse, ¿no? En un servicio de consulta, y pues bueno, esto es importante porque tenemos que entender y ser muy cuidadosos con los datos personales y comprender que no toda la información se puede brindar, ¿no? Con libre acceso a la información. Para continuar, pues bueno, aclarado esto, vamos a hablar de lo relativo a los instrumentos que nos sirven como herramientas de identificación al momento de la consulta. En este caso, pues bueno, las transferencias secundarias. En específico, aquí nos vamos a centrar en el inventario de transferencia secundaria, debido a que estos inventarios tienen valores descriptivos que nos ayudan a identificar la información, es decir, el contenido, el asunto. Por ejemplo, en el caso del asunto, podemos ver, por ejemplo, un juicio de divorcio entre las partes, y ahí pues ya tenemos el contenido que nos puede ayudar en el caso de un servicio de consulta, y también los años extremos, ¿no? del documento. Pero en este caso, aquí este es el punto importante, ¿no? Que nos puede para la digamos que esto es lo ideal, ¿no? Un archivo histórico que inicie una... Les pido por favor micrófonos, gracias. Eso es lo ideal, que un archivo histórico inicie con una transferencia secundaria en el cual, pues bueno, ya venga identificada la información valorada con un dictamen
un cotejo. Pero en este caso, pues bueno, hay mucha documentación histórica que por su antigüedad no contaba con estas herramientas de identificación, como lo fue, pues bueno, nuestro caso, ¿no? Que ya existía el fondo histórico, la documentación, pero pues bueno, no había un área de gestión histórica, ¿no? Y también que los usuarios ya habían consultado la documentación por mucho tiempo y no había un instrumento de consulta o registros documentales. Por este motivo, de estas problemáticas, tuvimos que optar por elaborar otros instrumentos de consulta que nos permitieran identificar la información contenida en el fondo para poder entender la consulta, ¿no? Para poder entender qué clase de información teníamos. Esta fue nuestra respuesta hacia la problemática, pues este catálogo de documentos. Quiero ser muy clara aquí debido a que no estoy hablando sobre un catálogo de disposición documental. Esto es un instrumento totalmente diferente. Un catálogo de disposición documental contiene lo que nosotros generamos como, digamos, desde nuestras actividades. Un catálogo de documentos es en este caso, un registro donde vamos, pues bueno, registrando la información contenida en los documentos y en los expedientes por medio de fichas, de cédulas. Para esto, pues bueno, para la elaboración del catálogo, tomamos como referencia la norma ISADG, que es la norma internacional de descripción archivística. Cabe aclarar que, pues bueno, aquí la ley de archivos en el artículo 40 nos permite o nos da la facultad de poder generar estos instrumentos de consulta. Y pues bueno, en este caso, que faciliten a la localización de los documentos que tenemos bajo nuestro resguardo. Y aquí es donde pues podemos decir que surge la pregunta, ¿es necesario hacer un catálogo como el que nosotros estamos elaborando en el Poder Judicial del Estado de Sonora? O bien, ¿es necesario elaborar otros instrumentos de consulta al inventario de transferencia secundaria o los que ya tenemos? Pues aquí la respuesta podría ser depende, ¿no? Depende de que si tus instrumentos que ya tienes, si los instrumentos que se tienen en el momento de la transferencia secundaria resuelven las consultas documentales, pues no tendrías que preocuparte por generar otro instrumento, generar un catálogo. Pero si no atienden las consultas, o sea, si se llega a quedar corta la descripción de los documentos, pues en ese caso sí tendríamos que preocuparnos por elaborar un instrumento que sí nos permita, sí nos garantice localizar la información de manera oportuna. Aquí, pues bueno, les muestro una ficha, ¿no? de cómo es nuestro catálogo. En pues bueno, este instrumento de consulta está totalmente enfocado a servir como apoyo al acceso a la información de los usuarios. Este diseño permite identificar la información, es decir, la indexación, que es el proceso en el cual, pues bueno, se describe o se representa un contenido temático del recurso de la información para poder recuperar la información. O sea, esto en una base de datos. Para eso sirve el catálogo, ¿no? Para recuperar la información contenida en los documentos. También, pues bueno, hago la aclaración de que un catálogo describe detalladamente los elementos internos y externos de cada expediente. Internos, pues bueno, refiriéndonos a su contenido, y externos, en el caso de nosotros, pues también registramos cómo se encuentra el soporte físico del documento. Sabemos que, bueno, pues hay documentos que tienen hongos o que tienen un grave deterioro, ¿no? En el soporte. Entonces, esta documentación no se puede consultar, ¿no? Hasta que llegue un proceso de estabilización o de restauración si se requiere, ¿no? Entonces, también es un dato que nosotros registramos. Y pues bueno, para el llenado de la ficha o bien el registro de metadatos,
contamos con un procedimiento establecido, se tuvo que elaborar un procedimiento, el formato es digital, nuestra ficha es digital y cuenta, pues bueno, con puntos de acceso o datos a registrar para la recuperación de la información. Entre los datos, pues bueno, se pueden mencionar las fechas del documento, el municipio, donde sucedieron los hechos, los lugares que se mencionan, el título original del documento, la clasificación que le otorgamos, la descripción, el autor, las personas que están implicadas y también, pues bueno, los datos de identificación del documento, como podrían ser la caja, el expediente, entre otros, ¿no? Puedo, pues bueno, decir que la documentación judicial es documentación difícil, ¿no? Difícil de catalogar. Para ello, pues bueno, se requiere personal capacitado en diplomática documental, tiene que tener conocimientos de historia jurídica y de la región, y sobre todo, si se quiere catalogar documentación del siglo XIX o anterior, pues se tienen que tener conocimientos en paleografía, ¿no? Puedo decir, bueno, con cierto orgullo que en el archivo histórico, pues bueno, somos un área pequeña, trabajamos únicamente 5 personas, pero puedo decir que todas estamos especializadas en estas temáticas, tenemos carreras afines y pues bueno, estamos completamente comprometidas, ¿no?, con el trabajo que se hace en el área. El punto último, ¿no?, del que quisiera hablar es de la consulta documental en los archivos históricos, ¿no? Desde este punto, ¿no?, del acceso a la información. Esta, pues puede ser por medio de 2 tipos, los cuales se establecen en la Ley General de Archivos. La primera es la consulta por medio del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Plataforma Nacional de Transparencia, que creo que todos conocemos, y se establece, pues bueno, el artículo 38 de la Ley General de Archivos. Y la ley también es muy específica en los casos que procede una solicitud, ¿no?, por este tipo, y explica que es cuando la documentación que el usuario desea consultar no ha sido transferida a un archivo histórico. Es decir, todavía se encuentra en archivo de concentración o bien en archivo de trámite y ya cuente con valores históricos, ¿no? Y que contenga también datos personales sensibles. También el mismo artículo habla de los motivos por los cuales se atenderán dichas consultas, que son que se solicite para una investigación o un estudio que se considere relevante para el país, que el interés público sea mayor a cualquier invasión a la privacidad, que la información beneficie de manera contundente al titular, claro, bueno, teniendo en cuenta que no se afecten a los implicados o sus datos personales queden vulnerados, y también que la información sea solicitada por un familiar o titular de la información. Y la otra, el otro tipo que marca la ley, en el artículo 32, fracción segunda de la Ley General de Archivos, es la consulta física a los archivos, en los archivos históricos, ¿no? Y pues bueno, aquí voy a hablar, ¿no?, de cómo nosotros atendemos la consulta documental en el archivo histórico del Poder Judicial del Estado de Sonora. Primero, que podríamos mencionar, ¿no?, como de cómo se accede a la información, es que el usuario, pues bueno, se puede comunicar con nosotros por cualquiera de nuestras vías, ya sea en nuestra página web, vía correo, teléfono, físicamente yendo al archivo. A partir de esto, pues bueno, le pedimos al usuario que nos haga una solicitud por medio de un formato que nosotros tenemos, que es la solicitud de cita. Aquí el usuario registra sus datos y en especial le pedimos al usuario que nos hable de qué es lo que quiere consultar, qué información él desea consultar, ¿no? Aquí, pues bueno, ponemos estos apartados y aquí se ven en el formato: temáticas de interés, temas similares, la temporalidad, lugares, notas adicionales que nos pudiera mencionar. Y con esta información nosotros podemos orientar la consulta, ¿no? Porque en algunos casos puedo mencionar que los usuarios llegan con temas muy generales, ¿no?
o no están familiarizados con la documentación judicial. Por ejemplo, datos o temas generales podrían ser historia de las mujeres en el siglo XIX o historia de la violencia, ¿no? Son temas que, pues bueno, hay mucha documentación que refiere a esta información. Entonces, este formato nos sirve para comprender qué tipo de información el usuario desea consultar. De forma proactiva, nosotros hacemos una búsqueda de la información en nuestros catálogos, nuestros inventarios, para poder ir viendo qué le puede servir al usuario, y le enviamos vía correo las descripciones de los documentos que le pudieran servir para su investigación y con que vayan conforme a la temática, así como de nuestros instrumentos de consulta, ¿no? En muchos de los casos los usuarios pues quieren pues ver qué documentación tenemos, qué información tenemos, para poder ellos elegir qué documento quieren consultar. Entonces pues se le hacemos llegar toda esta información y a partir de esto, cuando el usuario ya va el día de su consulta, ya tiene o ya tenemos la documentación que él quiere consultar, ¿no? Esto lo hacemos debido, pues bueno, a las problemáticas que ya les mencioné y también a nuestras experiencias como historiadoras, ¿no? Puedo mencionar que la consulta en los archivos termina siendo una búsqueda más allá que una consulta, ¿no? Como usuario vas con un tema, ¿no?, a un archivo y pues te sacan cajas o muchos legajos y realmente no te garantiza que vas a encontrar algo que te pueda servir para tu investigación. O sea, no, las búsquedas terminan siendo en muchos casos pues frustraciones, ¿no?, para los usuarios, que en muchas de las veces dedican meses en revisar la documentación y puede que no encuentren nada, ¿no? Entonces, más allá de una consulta documental, pues se vuelve una búsqueda interminable, ¿no? Es por eso, pues bueno, implementamos este procedimiento enfocado en verdaderamente garantizar al usuario que sí va a acceder a la información y que sí, al momento de que éste asista al archivo, sí va a tener un documento que le pueda servir a su investigación, ¿no? Actualmente, les comento, ya llevamos catalogados más de 7,000 documentos. No obstante, pues bueno, esto no significa ni el 20% de toda la documentación que tenemos que catalogar. Pero pues bueno, en estos casos en los que el usuario no asiste con un tema que todavía no ha sido catalogado o que quiere consultar, por ejemplo, una serie pues que todavía no cuenta con esos instrumentos de identificación, siempre tratamos de ayudar en la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, con estos instrumentos, pues ya nosotros podemos ir buscando qué expediente pudiera servirle para su investigación. Claro está, se entiende, ¿no?, que en los archivos históricos también tenemos otras labores, también tenemos trabajo, ¿no?, relacionado con difusión, con conservación, pero creo que esta es nuestra finalidad más importante, el acceso a la información. Entonces, pues bueno, con esto nosotros tratamos de garantizar ese derecho, ¿no? Ya el usuario, el día de su consulta, el día de su visita, le pedimos que nos firme una carta compromiso donde, pues bueno, se encuentra explícitamente la normativa y el usuario, pues bueno, se compromete a un listado de puntos relacionados a respetar, pues bueno, los datos referenciales del documento, el no generar daños antropogénicos en el documento, a respetar el área de consulta, entre otros. Hablando, pues bueno, de estos instrumentos de consulta o instrumentos que apoyen a localizar la documentación, actualmente les comento que estamos elaborando un inventario de casos en los que personas de nacionalidad china se encuentran implicadas. Este es un inventario, pues bueno, que se está elaborando de manera provisional, en lo que pues, se llega a la catalogación de esos documentos, porque nos dimos cuenta en años anteriores que más del 60% de nuestras consultas eran relacionadas con este tema, ¿no?, con chinos.
Entonces, pues, por ejemplo, tuvimos consultas de investigadores que venían desde Arizona, desde California, del Estado de México, y pues bueno, en muchos de los casos pues eran búsquedas, ¿no?, que teníamos que hacer y apoyarlos. Entonces, de manera, viendo este sentido, esta necesidad, pues decidimos crear este inventario. ¿Por qué lo creamos? Pues bueno, en su mayoría la documentación de donde está implicada casos de chinos son de 1900 a 1930. La catalogación que ahorita nosotros llevamos es en el siglo XIX, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, se vio una necesidad y pues por eso se está atendiendo, ¿no?, en este sentido, con esta respuesta del inventario. Y pues bueno, para finalizar con esta plática, ¿no?, del acceso a la información, quisiera hacer una reflexión de que si realmente nosotros como archivos históricos estamos garantizando el acceso a la información. Creo que es una cuestión que cada uno de los titulares no se sabe y se da cuenta, ¿no?, de si realmente se están atendiendo estas consultas documentales, ¿no? Y pues creo que hay que comprenderlo y entender que es una obligación de nosotros y también que es una obligación porque es un derecho, ¿no?, es un derecho de los usuarios. Y pues también para finalizar, quisiera dejarles nuestra página web, el link, nuestros QRs. También contamos con una biblioteca digital donde publicamos cada mes un documento del mes, un documento de interés público, hacemos trabajos de paleografía, hacemos también, a veces escribimos artículos de investigación, nuestras redes sociales, toda la información en cuanto a citas, pues aquí les dejo el correo, nuestro teléfono y nuestra dirección. Con esto finalizaría. Muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Gloria, por esta ilustrativa y muy amena plática. Nos estás compartiendo muy bien cómo están aplicando desde el fundamento legal nacional que ya conocemos hoy por hoy y que se debe de tener conocimiento básico en todos los archivos históricos del país. Vamos a iniciar, ya hay algunas preguntas, Gloria. Por aquí mencionan que si el catálogo que compartiste es lo que le llaman catálogo de descripción archivística. Bueno, respondo. Sí podría llamarse catálogo de descripción archivística, ¿no? Aquí, pues bueno, como lo hablé, la ley nos faculta, ¿no?, a implementar herramientas que nos permitan la localización. Entonces, se podría llamar así. Sé que otros lo llaman catálogo de documentos. De hecho, es un instrumento muy antiguo, ¿no?, que se ha utilizado internacionalmente anteriormente a que se hicieran, por ejemplo, estos inventarios generales, pues ya se utilizaba el catálogo. Hay mucha bibliografía referente al cómo hacer catálogos de descripción. Y pues sí, podríamos llamarle, ¿no?, catálogo de descripción archivística. He visto, pues bueno, que se le llama de muchas formas, pero sí, o sea, prácticamente es un catálogo donde se recupera la información que se encuentra, ¿no?, descrita. Bien, gracias. También por aquí está la siguiente interrogante. ¿Para ese llenado de ficha es bajo un sistema automatizado? No. En este caso, pues bueno, nosotros contamos con una metodología de cómo hacer el llenado de la ficha. Es trabajo de los catalogadores, no lo mencionaba. En este caso, pues bueno, son las mismas archivistas que van leyendo el documento y van registrando datos. Hay datos que pues sí los automatizamos, ¿no?, en la misma ficha. Nosotros trabajamos con el programa Access
y pues bueno, se van describiendo. No sé si con eso respondí la pregunta. Bueno, la realizó la compañera Lady Estela. No sé, Lady Estela, con esto nuestra invitada aclaró tu inquietud. Sí, claro, muchas gracias. Hay otra pregunta, pero no la visualizo. Permíteme, Gloria. Bueno, por aquí también preguntan, ¿sí me escuchan? Sí. También por aquí pregunta Diana Cristina, pregunta, también me gustaría saber si tienen algún medio de difusión del patrimonio judicial, aparte de la consulta. Sí, de hecho, todo lo tenemos publicado en la página del Poder Judicial del Estado de Sonora. Aparece como Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Ahí tenemos un apartado en una pestaña que se llama Archivo. Ahí aparecen todos los trabajos que hemos hecho de difusión. Contamos con un documento del mes. Lo que hacemos en el documento del mes es que digitalizamos el documento, escribimos una reseña documental, y en esta misma plataforma pues se puede acceder al documento. También anualmente trabajamos haciendo, pues le llamamos catálogos documentales de una temática, es decir, digitalizamos los documentos, hacemos trabajo de paleografía, porque muchas veces pues bueno, no se puede o no se tienen conocimientos de paleografía los usuarios, entonces pues bueno, tratamos de facilitarlo con esto. Hacemos esos trabajos. También hemos escrito artículos de investigación, por ejemplo, tenemos relacionados con la última pena de muerte que a civiles que se llevó nacionalmente. Pues bueno, es un documento que nosotros lo tenemos bajo nuestro resguardo. También se encuentra público. También tratamos de participar en actividades de difusión nacionales, en este tipo de pláticas, ¿no? Para difundir el patrimonio. Pero sí, todo lo puedes encontrar en la página del Poder Judicial del Estado de Sonora en el apartado Archivo. Gracias, Gloria. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuentan con algún procedimiento o lineamiento para cuando se presenta la necesidad de acceder a los archivos históricos con datos personales sensibles? Pues bueno, aquí la documentación que ya se transfiere a un archivo histórico ya tuvo que haber pasado por un periodo de 70 años, ¿no? De hecho, lo hablé en la presentación, ya es totalmente pública, ¿no? Si pasa a un archivo histórico, se puede acceder a la información totalmente libre. El procedimiento, pues bueno, es el procedimiento que hablé, ¿no? Nosotros lo tenemos en nuestro manual de procedimientos y pues es medio de una cita, ¿no? Ustedes se comunican con nosotros les hacemos llegar el formato, llenan los datos y pues bueno, en este caso de la consulta física, no contamos con el servicio de consulta digital, no obstante, pues bueno, estamos trabajando en poder hacer un repositorio. Ya futuramente espero que se pueda dar difusión de esas actividades, pero pues bueno, ese sería nuestro procedimiento, ¿no? Relacionado con la consulta de los documentos históricos. Bien, Gloria, aquí hay otra inquietud. Quieren saber qué ha sido lo más difícil al crear una base de datos como la que manejan en el archivo de Poder Judicial y qué filtros recomiendas como depuración.
Pues bueno, creo que lo más difícil, primero podríamos decir que diseñarla, ¿no? Diseñar qué puntos de acceso va a tener, ¿no? Cómo se va a recuperar la información. En ese caso, pues bueno, nosotros tuvimos que acudir a capacitarnos, a informarnos conforme a las normas internacionales. De hecho, aquí en la Universidad de Sonora es un medio de titulación el hacer un catálogo de documentos. Entonces, pues también ahí nos tuvimos que dar la tarea al diseño de la base de datos. Realmente hay muchos software que permiten, ¿no?, el desarrollo del registro de las fichas o cédulas documentales. Y el otro punto podría decir que es capacitar al personal, ¿no? Lo mencionaba, nosotros tenemos la gran ventaja de que la mayoría somos historiadoras, ¿no?, abogadas. Entonces, aquí es, por ejemplo, en documentación del siglo XIX, que es nuestro mayor volumen documental, que el archivista tenga la capacidad de, desde un punto inicial, el poder leer el documento, ¿no? El poder entender estos elementos, ¿no?, que va a tener el llenado de la ficha. Y pues bueno, podría decir que estos ha sido, digamos, lo más difícil, pero que pues bueno, teniendo esta necesidad, pues bueno, necesaria para poder implementar, ¿no?, este instrumento de identificación. Gracias, Gloria. ¿Alguien más de nuestros asistentes que tengan alguna inquietud o algún compartir? Tienen este momento para generar un diálogo. Bien, seguramente están, por aquí está levantando la mano, ¿sí? Ischel Ventura, ¿sí? Adelante, Ischel. Gracias, hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo solamente una pregunta. ¿Qué pasa con la documentación en donde se acredita violaciones graves a derechos humanos y contienen datos personales o datos sensibles? Pues bueno, la consulta de esta documentación siempre va a ser por transparencia. Las solicitudes se hacen por este medio, ¿no? Ya el comité de transparencia va a definir si efectivamente se puede consultar la información. O sea, el procedimiento que nosotros seguimos es que nos llega una solicitud por medio de transparencia. Nosotros, si nos llega la solicitud es porque, pues bueno, hasta cierto punto la aprobó el comité y ya nosotros mandamos la documentación y ellos definen si efectivamente se va a hacer, digamos, enviar al usuario. Hemos tenido los casos, por ejemplo, en los que se llegó a censurar, ¿no?, ciertos datos referentes o que pudieran revelar, ¿no?, datos de la persona, datos personales sensibles. Pero, pues bueno, este es el procedimiento que se sigue en un archivo histórico, que nosotros seguimos. Muy bien, gracias. No sé, Ischel, ¿alguna otra inquietud o alguno de nuestros asistentes? Bien, vamos a dar una oportunidad más para que nuestros acompañantes generen alguna inquietud. Mientras prosigo para agradecer la asistencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Chiapas, así al Archivo Histórico Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, al Archivo Histórico Municipal de Catemaco, Veracruz, a la Universidad Tecnológica Indoamérica de Quito, Perú, el Instituto de Fiscalización de San Luis Potosí, a la Universidad Autónoma del Carmen, también al Archivo Histórico del Poder Judicial de Nuevo León, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la propia institución organizadora, que es el Poder Judicial del Estado de Michoacán, y algunos otros que por ahí seguramente se me están escapando. Les agradecemos muchísimo que hoy nos estén acompañando. Bien, no sé si alguien quiera redactar su pregunta o participar como lo hizo hace un momento la compañera.
Bien. Aquí tenemos a un compañero de Bolivia, Juan Marcelo Ticona. Gracias. Él está preguntando, en caso de un fondo histórico que llegó desordenado y sin inventario, ¿se le puede organizar rompiendo principio de procedencia y respeto al orden original, ya que esto impide tocarlos con miedo a desordenar más? ¿O qué tipo de tratamiento recomiendas para organizarlos? Pues bueno, aquí les puedo comentar que en la ley lo establece, no se puede romper el principio de procedencia y de orden original, ¿no? Es algo que, pues bueno, nosotros, te comento, ¿no? Cuando se hizo esa transferencia en el año 2000, la documentación en otras, bueno, administraciones, los números de los legajos se cambiaron. Entonces, pues bueno, esto ya afecta a todo el orden, ¿no? En aquel momento, a lo mejor por desconocimiento a estos principios, ¿no?, que nos marca la ley, se ejecutaron. Entonces, nosotros, pues bueno, para poder responder a esto, tuvimos que crear, digamos, por así decirlo, subseries, bueno, con respecto a, por ejemplo, para ejemplificarlo mejor, ¿no? Hermosillo Penal, que es una serie documental que tenemos, inicia de 1785 a 1930. Así lo tenían ellos numerado. Nosotros, para poderle dar continuidad a la serie de 1931 a 1954, tuvimos que crear una subserie que se llama Hermosillo Penal 2, ¿no? Porque ya no dejaba integrar más documentos por la numeración que le habían hecho, que no respetaba el orden de procedencia y el orden original. Entonces, afectar estos principios afectaría más a la información, aparte de que si esa documentación ya fue consultada, se va a perder las referencias documentales, ¿no? Entonces, no se puede, digamos, romper estos principios. De lo que sí se puede hacer es crear un registro que atienda la problemática, ¿no? O sea, en el inventario, pues bueno, hay unos inventarios que ya marca la ley, que ya están establecidos, pero sí se puede crear, por ejemplo, en este caso, que nosotros tenemos un catálogo de identificación o inventarios que ayuden a poder identificarlos, ¿no? Aquí pues tendrías que ver, ¿no?, en el sentido de que, pues bueno, afirmas que está desordenado, tendrías que ver en este caso cómo está desordenado, ¿no? Todo desde la unidad donde llegó, pues tiene en este caso un sentido de ser, ¿no?, o un orden. Entonces sería que te metieras a analizar exactamente cómo se encuentra la documentación. En este caso, pues bueno, para poder crear, ¿no?, este instrumento que te ayude a localizar los documentos, pero sí, no podemos modificar, ¿no?, el principio de procedencia ni tampoco el orden original. Gracias, Gloria. También están preguntándote si hay documentos con deterioro por su antigüedad y si es así, ¿hay alguna restricción para la consulta? Nosotros, pues bueno, determinamos, pues puedo decirte que sí tenemos documentos con deterioro. Tenemos, por ejemplo, casos de deterioro biológico, también antropogénico. Lo que hicimos es que en la misma catalogación diseñamos niveles de conservación, 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, puede decirse que el documento no cuenta con ningún daño. El nivel 2 es, por ejemplo, si cuenta con una rotura, pero pues se puede consultar, se puede manipular. Y el nivel 3 es cuando, por ejemplo, presenta deterioro biológico. En el caso de la documentación que se encuentra descrita con el nivel 3, nosotros tenemos una tabla en las cuales, pues bueno, esta documentación se va a pasar a estabilizar el documento para que pueda ser consultado. Puedo comentarles que nosotros no tenemos un área de restauración, no obstante, sí tenemos conocimientos, por ejemplo, en cuestiones ya que no intervienen directamente en el documento, sino que lo estabilizan. Entonces,
también es hasta donde nos permite, ¿no? Digamos, el poder, ¿no? Estabilizar los documentos, pero sí generamos estos niveles para poder atender estos casos, ¿no? Documentales. Otra de las estrategias que hicimos, ¿no? Para que pudieran los usuarios acceder a información que contaba con deterioro, es que, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en una colección documental de casos de violencia hacia la mujer en el siglo XIX, con el criterio específico de que es documentación que haya sufrido daños biológicos, ¿no? Que ya se estabilizó, pero, o bien documentación que está en proceso de estabilizarse, pero pues no se puede manipular, ¿no? Entonces, lo que hacemos para que se pueda consultar es que la digitalizamos y pueda tener este acceso y tratar de recuperar la información. Bien, todavía tenemos 2 preguntas más y con estas cerraríamos nuestra sesión contigo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en las transferencias secundarias, entendiendo que es un trabajo conjunto entre archivos de concentración e histórico? Pues bueno, puedo decir que cuando se creó el archivo histórico en el año 2018, ya nosotros teníamos muy bien establecidos nuestros procedimientos. Desde el archivo de concentración, desde el archivo de trámite, ya estaba, ¿no? Establecido todo este seguimiento. ¿No? Los titulares, pues bueno, generaron este procedimiento de transferencia secundaria. Y pues bueno, puedo mencionar que lo que nos hemos encontrado en las transferencias, por ejemplo, es que hay documentación que cuenta con deterioro, las descripciones, pues bueno, tienen que venir desde el catálogo de exposición documental, es algo que pues bueno, ya contiene los inventarios y conforme, ¿no? a la previa, el dictamen que se llegue a hacer, por ejemplo, en archivo de concentración, o sea, todo lo relacionado al procedimiento, pues bueno, ya lo tenemos establecido. Podría mencionar las experiencias relacionadas a qué tipo de documentación nos transfieren, pues bueno, es eso, ¿no? Hay documentación que tiene deterioro, por ejemplo, puedo mencionar que es documentación de 1950, hay documentación, por ejemplo, que está todavía en archivo de concentración en espera a entrar al archivo histórico, que ya cumple con los 70 años de vigencia. Entonces, pues bueno, nos hemos topado también con problemas de explosión documental en archivo de concentración, ¿no? De mucha documentación que no ha pasado en archivo histórico porque no se habían gestionado, ¿no? Estos procedimientos. Y pues bueno, en términos generales podía hablar de eso, ¿no? Creo que cada transferencia se ha dado con diferentes, ¿no? Necesidades. Entonces, pues bueno, podría hablar, ¿no? de eso, ¿no? En específico. Bien, Gloria, con la siguiente cerramos. ¿Cuál crees que es el expediente más delicado ahí en el archivo? Bueno, aquí tendría que preguntar, ¿delicado en qué sentido? ¿No? ¿En información o en el soporte? En información, pues bueno, que ya está en el archivo histórico, podría mencionar que, pues bueno, lo hablaba, ¿no? Tenemos los casos relacionados con la última pena de muerte que se llevó en México. Son 2 casos, uno todavía no es público, ¿no? Podría mencionar, ¿no? Como dato que es en cuanto a información. Y en cuanto al soporte, pues bueno, podría decir que muchos tenemos casos por biodeterioro, casos de polillas, casos en los que, pues bueno, desde archivo de trámite la documentación ya viene, por ejemplo, con heces de animales, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? tiene que pasar por un proceso, ¿no? De esa documentación para que pueda pasar, ¿no? Al archivo histórico. Entonces,
Pues bueno, dentro de la pregunta no creo que está muy general, entonces podría mencionar, ¿no? Estos dos casos. Muchísimas gracias, Gloria, por estas respuestas tan claras, pero también que nos han dejado bastante que pensar y sobre todo el compartir, y creo que cada asistente desde su área de archivo municipal, de concentración, de poderes judiciales, de fiscalías, creo que nos estás compartiendo excelentemente bien, tanto tus instrumentos, tus procesos, y cada uno nos llevamos aquí nuestros apuntes para ver de qué forma pudiéramos mejorar y o fortalecer lo que estamos realizando. Pues bien, vamos a dar algunos anuncios. Primero, hay que estar al pendiente, por favor, para nuestra próxima videoconferencia que se va a desarrollar el miércoles 28 de agosto. También aquí les aclaro, no vamos a tener en el mes de julio por el periodo vacacional que se empata. Entonces, nos veremos hasta el próximo 28 de agosto. Esta participación va a ser a cargo del maestro Daniel Rivera Rodríguez, quien es el jefe del Departamento de Archivonomía y Biblioteconomía del Instituto Politécnico Nacional. Él nos hablará sobre estrategias de implementación de un sistema de gestión documental sostenible en los archivos. Entonces, les rogaría que estén al pendiente de nuestra próxima difusión y también que sean personas que estén compartiendo con algunos otros colegas o gente interesada en estos temas. También les recordamos que el procedimiento para que bajen sus constancias de asistencia a cada uno de nuestros eventos, ustedes lo deben de realizar a través de su registro que generaron en nuestra plataforma institucional. También les comento que la constancia de la asistencia de esta ocasión va a empezar a darse a partir de la próxima semana, así que por favor no se nos desesperen. Y también otro recordatorio, si quieren accesar a otras ediciones de este ciclo de videoconferencias, les recordamos que arrancamos desde el año 2021, pueden ingresar al canal de YouTube de Poder Judicial de Michoacán y pueden accesar a cada una de estas conferencias que seguramente les hará recordar a cada uno de nuestros ponentes, pero también el compartir que se tuvo en su momento con cada uno de ellos. Y finalmente los invito para que nos sigan en las páginas institucionales, en las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Michoacán, invitándolos para que sean partícipes de las acciones conmemorativas que se están desarrollando por el bicentenario del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Hay exposiciones, hay música, hay concursos de pintura, entonces todavía estamos celebrando este acontecimiento tan relevante para nosotros. A continuación voy a dar lectura, Gloria, al reconocimiento que te haremos llegar a tu correo. Y este reconocimiento es para Gloria Jaciel Gracia Cárdenas por su participación como disertante en la conferencia magistral El acceso a la información en los archivos históricos, como parte del ciclo de conferencias Perspectivas Archivísticas 2024, realizada en esta ciudad de Morelia, Michoacán, el día 26 de junio de 2024. La firma nuestro magistrado presidente, Jorge Reséndiz García, el director del Instituto de la Judicatura, Emanuel Roa Ortiz, y la consejera de la Comisión de Carrera Judicial, Dora Elia Errejón Saucedo. Pues bien, ha sido muy grato contar con tu participación, Gloria, y también el de cada uno de los asistentes. Sin más, les agradezco su asistencia y su participación. Estimada Gloria, sé que este va a ser el arranque para muchos intercambios que vamos a tener
somos hermanos, somos primos, somos parientes, ¿sí? De este Poder Judicial, y aquí nos une esta profesión de la historia, pero también ese sentimiento, esa pasión que por lo que te escuché, también compartes con nosotros, esa pasión que se tiene por los archivos, que nos queda claro que en ellos se resguarda la memoria documental de nuestra nación, independientemente de las particularidades que cada institución archivística tienen. Ha sido un gusto contar contigo el día de hoy. Y también está abierta nuevamente la invitación para que algunos de los asistentes nos puedan acompañar en próximas conferencias. De nuestra parte es todo. Por ahí ya se les dejó abierta el link para que registren su asistencia. Nuevamente gracias, les enviamos saludos cordiales desde Morelia, Michoacán. Un gusto, Gloria. Gracias, un gusto igual. Gracias.